consultar nuestro espacio en el programa, de este programa en YouTube, en el canal YouTube que tenemos como Facultad de Medicina, y allí van a encontrar todas las conferencias que hasta el momento hemos dado a partir de este espacio. Y hoy, como siempre, tenemos una de nuestras grandes invitadas, egresada del programa de Nutrición y Dietética, Nelly Peñaranda. Mi querida Nelly, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Salud Unal Contigo. Buenas tardes, profe. No, yo muy complacida, es un placer, de verdad, poder volver al alma mater, aunque sea virtualmente. Claro, no. Ahora, pues, con lo digital nos toca acompañarnos y aprender de las personas que saben. Y hoy un tema muy interesante, sobre todo que impacta en esta cuarentena, que es el sueño. Y cómo son las relaciones entre el sueño y nutrición. Y para eso una experta que precisamente ha estudiado del tema. Entonces, Nelly, te dejo el aula virtual para ti y con tu conferencia, y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en esta charla súper interesante entre las relaciones del sueño y la nutrición. Yo soy Nelly Peñaranda, como decía el profe, soy egresada del Departamento de Nutrición Humana y de la Maestría en Fisiología de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar primero de las generalidades sobre el sueño, como cuáles son las funciones, cuáles son sus fases, para ahí sí adentrarnos en esas relaciones entre la nutrición y el sueño y poder de todo esto sacar unas recomendaciones prácticas para que sean esas las que ustedes pongan en práctica en su vida diaria. Funciones del sueño hay muchísimas, muchísimas y todavía se siguen investigando y siguen apareciendo más y más. Pero principalmente podemos destacar, por ejemplo, la conservación de la energía, que sucede por la disminución del gasto energético cuando dormimos y por la regulación térmica. A nivel cerebral, en el sueño se regula, hay una regulación cortical y la consolidación de la memoria, que ya hablaremos un poquito más de eso. Y también hay una regulación endocrina. Recordemos que hay hormonas como la hormona de crecimiento que requieren de fases del sueño profundas, o sea, de llegar a un sueño profundo para poder tener una secreción activa. Eso quiere decir que si tenemos un niño, un adolescente que está en plena etapa de crecimiento y tiene una disminución del sueño, entonces puede haber alterado su ritmo de crecimiento y no llegar a la talla adecuada para la edad que tenga. Por otra parte, también es importante el sueño en la regulación inmunológica. Cuando las personas refieren tener un sueño corto, un sueño de menor calidad, tienden a tener heridas con mayores infecciones y también a tener estados proinflamatorios, aumento de la proteína C reactiva, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Entonces, el sueño nos ayuda a regular inmunológicamente y también nuestro estado inflamatorio. Cuando nosotros dormimos, no nos damos cuenta de que pasamos por diferentes etapas del sueño. Realmente uno sabe que se acostó y se levantó, pero no supo más. Pero en la investigación, la electroencefalografía nos ha permitido saber que sí tenemos varias etapas en el sueño. En la electroencefalografía lo que se hace es que se colocan electrodos que son como chupitas en el cuero cabelludo, en el cráneo, en la frente, y lo que se hace es que esos electrodos traten de captar un poquito de esas ondas cerebrales, de toda esa actividad eléctrica cerebral que está ocurriendo. Como esa actividad eléctrica es diferente en ciertos momentos del sueño, por eso se han podido definir varias etapas. A grandes rasgos podemos dividir el sueño en dos grupos, que sería el sueño REM, que lo tenemos acá abajo en nuestra partecita amarilla, que viene de las siglas en inglés de sueño de movimiento de los ojos rápido. Entonces, en esa parte del sueño pues tenemos
como lo dice su nombre, un movimiento de los ojos, que en el sueño no REM no se da. En el sueño no REM esto no es característico. Dentro de las etapas del sueño no REM tenemos varias fases. Entonces, en la primera fase, nosotros vamos a estar en esa etapa de adormecimiento, que sentimos la necesidad de dormir y estamos adormecidos, pero despertarnos es muy fácil. En la fase 2 seguimos teniendo un sueño ligero, nos podemos despertar con facilidad. En la fase 3 empieza el sueño de transición entre este sueño que es ligero, que es fácil despertarse y demás, hasta el sueño de la fase 4, que es un sueño profundo. Se ha dicho que este sueño es el sueño reparador. No sé si les ha pasado que se van a dormir y amanecen igual de cansados. Bueno, probablemente no estamos teniendo un sueño profundo adecuado. También en esta fase 4 es cuando hay una secreción activa de hormona de crecimiento. Listo, entonces ocurrieron estas etapas y llegamos al sueño REM, que se caracteriza porque ahí es donde ocurre la consolidación de la memoria. Empezamos a recordar todo lo que hicimos en el día y todo eso empieza a seleccionarse en lo que se puede recordar, lo que va a quedar en nuestra memoria. Y también en esta etapa es donde nosotros vamos a tener ensoñación, donde vamos a tener sueños, y esos sueños van a ser vívidos. En las demás etapas también se presentan sueños, pero son sueños, por decirlo así, menos estructurados que los sueños que se presentan en la etapa REM. Cuando ocurre la etapa no REM y la etapa REM, esta se repite, se alterna el sueño no REM con el sueño REM, más o menos en 4 o 5 ciclos por noche. Quiere decir que en promedio una persona duerme 6 horas de sueño no REM y 2 horas de sueño REM por noche, en promedio. Bueno, entonces el sueño, como vemos, tiene muchas características, es algo muy importante, pero se puede ver afectado por factores nutricionales. Y asimismo, la nutrición se puede afectar por mi calidad del sueño. Es una relación recíproca, o sea, esto no va solamente de un lado hacia el otro, sino es un ir y venir. Así que empezaremos esta parte de nuestra presentación hablando de cómo afecta el sueño a la nutrición. Para entenderlo, vamos a empezar hablando de algo que se llama ciclo circadiano. Un ejemplo que nos puede ser más familiar sobre el ciclo circadiano es si ustedes alguna vez en la vida han tenido una matica, sí, la mamá, la tía, y se han puesto a mirarla. Las maticas, cuando hay sol, abren sus hojitas, y cuando hay oscuridad, cierran sus hojitas. Resulta que, aunque pongamos la matica en un cuarto oscuro donde no le llegue el sol, a pesar de eso, esa matica abre las hojitas en el día y cierra las hojitas en la noche. Eso quiere decir que aparte del sol hay algo interno en la matica que le está diciendo a qué horas debe abrir sus hojas. Algo muy parecido pasa en nosotros. Tenemos una regulación de acciones fisiológicas dependiendo de la hora del día. Voy a explicar un poco fisiológicamente cómo sucede esto. Hay un ciclo de luz y oscuridad que es sensado por la retina a través de un compuesto que se llama melanopsina. Es un pigmento que tiene reacción con los fotones de la luz solar. Esta información va hasta el núcleo supraquiasmático, que será el encargado de codificar esta información y estimular o inhibir la glándula pineal para la producción de melatonina. Cuando hay luz, la producción de melatonina se suprime. Cuando hay oscuridad, la producción de melatonina aumenta. Acá en este grafiquito que tenemos de este señor, podemos verlo un poquito más detallado. La información de luz y oscuridad entra a través de la retina,
se conduce al núcleo supraquiasmático y para que él lleve esa información a la glándula pineal, primero pasa por el núcleo paraventricular del hipotálamo, desciende por el núcleo intermedio lateral, que vemos ahí como IML, asciende por la médula espinal, sigue por el ganglio cervical superior hasta que llega a la glándula pineal. Entonces es una red muy grande de neuronas que participan en llevar esa información desde la retina hasta la glándula pineal. Entonces, como decimos, la melatonina se secreta dependiendo de la luz o la oscuridad del ambiente. Entonces, ya más o menos el cuerpo sabe en qué momento del día está, por decirlo así. Ese ciclo circadiano se regula también a nivel génico y molecular por algo que se conoce como genes clock. Por decirlo así, haciendo un ejemplo solamente para que lo entendamos, es como si tuviéramos un reloj y dependiendo de la hora del día de que nos marcan estos genes clock en nuestro núcleo supraquiasmático, tenemos una regulación de las diferentes áreas del cuerpo, como por ejemplo la glándula suprarrenal, que es la que nos produce cortisol, los adipocitos, que nos producen leptina, y el páncreas, que es nuestro productor de insulina. Entonces, como podemos darnos cuenta, mis hormonas, las hormonas de todos, están muy reguladas con los ciclos de luz y oscuridad. O sea que cuando yo modifico ese ciclo de luz y oscuridad, también estoy modificando muchas otras cosas. O sea, cuando yo, por ejemplo, me quedé chateando hasta tarde o me fui de fiesta, o tengo un trabajo que me lo exige y debo quedarme despierta durante toda la noche y cambiar mis horas de sueño al día, yo modifico mi ciclo de luz y oscuridad, porque cuando yo estoy durmiendo en el día, no hay luz para que sensen mis retinas y mi núcleo supraquiasmático pueda tener un ciclo circadiano adecuado. Esto tiene bastantes consecuencias. Para darles un ejemplo, vamos a hablar un poquito de los trabajadores por turnos, los trabajadores que hacen trabajo nocturno. En las investigaciones se ha relacionado al trabajo nocturno con mayor riesgo de diabetes mellitus, mayor glucemia basal, mayor obesidad abdominal, una dieta desequilibrada que tiene un mayor consumo de calorías y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, así como de síndrome metabólico. Entonces, son muchas complejidades que salen por la modificación de estos ciclos circadianos. Se piensa hasta ahorita, no se ha dilucidado cuál es la forma o el mecanismo por el cual el trabajador por turnos, el trabajador nocturno, tiene estos riesgos aumentados, pero sí se especula que es por esta desregulación hormonal. Bueno, entonces ustedes pensarán, no, pero yo no soy trabajador nocturno. ¿A mí me afecta que no tenga una buena calidad del sueño? Sí nos afecta. Estos estudios se han hecho en personas que no son trabajadoras nocturnas, sino en personas común y corriente, que cuando tienen un sueño insuficiente, aumentan su ingesta energética. Tienen menores niveles de vitamina B12 y en general cuando escogen alimentos, escogen una menor variedad de alimentos. Para nosotros los nutricionistas es muy importante la variedad en el plato porque eso nos ofrece vitaminas, minerales y demás. Entonces que haya mucha variedad de frutas, mucha variedad de verduras y que por decirlo así no solamente sea la misma papa y el mismo arroz, porque nos va a dificultar tener una adecuada nutrición. Entonces es muy serio esto de que haya una menor variedad de alimentos en esa dieta. Pero cuando la persona tiene un sueño adecuado, ya la cosa mejora, porque los estudios cuando comparan a la persona que tiene un sueño adecuado con aquella que tiene un sueño insuficiente, o, oígase bien, la que tiene un sueño excesivo, entonces tampoco es bueno dormir de más, la persona con el sueño adecuado tiene una mayor ingesta de vitamina C, mayor ingesta de fibra, de hierro, mayores niveles séricos de carotenoides, que son formas de vitamina A, de selenio, que es un micronutriente muy importante, mayor nitrógeno urinario, lo que nos puede indicar que estas personas tienen un consumo óptimo, mejora de proteína.
Entonces, el sueño adecuado podría ayudarnos a tener una mejor nutrición. Bueno, entonces, yo creo que más de una vez han escuchado la expresión de no, es que hoy me toca reponer el sueño. ¿Yo puedo reponer el sueño? ¿Qué pasa con eso? Sucede que cuando la gente tiene un trabajo que le exige un horario durante toda la semana, generalmente tiene una menor duración del sueño de lunes a viernes, por ejemplo. Entonces, de lunes a viernes la persona se levanta a las 5 o 6 de la mañana y se duerme. Ideal sería que se durmiera más tempranito, pero se puede dormir a las 11, 12 de la noche, se quedó chateando, se quedó mirando una cosa, se quedó mirando otra, y el fin de semana dice, no, voy a reponer el sueño que no tuve toda la semana, y duermen una cantidad mayor de horas de las que duermen entre semana. Este comportamiento en investigación se llama jet lag social, y desafortunadamente se ha relacionado con riesgo cardiometabólico. Esta primera investigación que tenemos ahí, la del título blanco, se desarrolló con 445 sujetos, más o menos, y encontró que las personas que tenían este jet lag social tenían mayor cantidad de triglicéridos, mayor insulinoresistencia y menor colesterol, por decirlo así, menor colesterol bueno, menor colesterol HDL. Por el otro lado, en la investigación que tenemos ahí en azulito, se investigó la relación de este jet lag social con la obesidad. Fueron más o menos 65.000 participantes. ¿Y qué encontraron? Sí, había una relación entre el jet lag social y la obesidad. Así que, pues es una triste noticia, pero no es bueno que se repongan horas de sueño de la semana el fin de semana. Este comportamiento puede traernos a nosotros repercusiones en nuestra salud a largo plazo. Entonces se preguntarán ustedes mismos, entonces, ¿cuánto es lo que yo debo dormir para estarme juicioso y cumplir mis horas de sueño? Podemos ver acá este cuadrito, yo me voy a ubicar, yo soy una adulta, que es la segunda casilla, y ahí yo puedo observar que la imagen, bueno, estas son recomendaciones de la National Sleep Foundation, ahí tienen un link donde pueden acceder al documento de la investigación donde salieron estas recomendaciones. Entonces me dice que yo, como adulta, no debo dormir menos de 6 horas porque se han encontrado efectos nocivos para la salud, que si duermo 6 horas no se ha encontrado ni que sea bueno ni que sea malo, y que lo ideal es que yo duerma entre 7 y 9 horas porque se ha encontrado que eso es beneficioso para la salud. Y que no es bueno, digamos que si duermo 10 horas no se sabe si sea bueno o si sea malo, pero que yo no debería dormir más de 10 horas. Aquí tienen la información por cada grupo de etario para que ustedes vayan mirando y se vayan ubicando en cuál es su recomendación de sueño. Ahora vamos a irnos al otro lado de la moneda. ¿Cómo afecta lo que yo como? ¿Cómo afecta mi nutrición a mi calidad del sueño, a mi forma de dormir? Entonces, se ha encontrado que los precursores dietarios, o sea, lo que yo ingiero, puede influir en la síntesis y en el funcionamiento de los neurotransmisores. El sueño es una actividad que está regulada muy de cerca por los neurotransmisores, es un equilibrio de neurotransmisores para que nosotros podamos tener un sueño adecuado. Entonces, con los alimentos nosotros podemos ayudar a que esos neurotransmisores se regulen de manera positiva para nuestro sueño. En las investigaciones que se han realizado, se ha encontrado que la cena que nosotros tengamos contenga carbohidratos, mejora la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque el aumento de los carbohidratos termina favoreciendo el transporte de triptófano. El triptófano es un aminoácido, es decir, una partecita de las proteínas, y
Es el precursor de la síntesis de melatonina y de serotonina, ambos muy importantes para el sueño. Pero para que se pueda aumentar la síntesis de melatonina, de serotonina, necesito que ese triptófano esté en el cerebro, es decir, en el encéfalo. Para ello, él debe cruzar la barrera hematoencefálica. Y eso lo hace a través de un transportador. Ese transportador no es solito para él, sino está compartido con otros aminoácidos, con unos aminoácidos neutros. Entonces, lo que pasa con los carbohidratos es que ayudan a favorecer el ratio de triptófano con relación a los otros aminoácidos, que haya más triptófano disponible y que el transportador pase más triptófano hacia el encéfalo. Esto lo hace a través de la regulación de la insulina. Como sabemos, la insulina es una hormona del ahorro, así que aumenta la captación de aminoácidos por el músculo, teniendo una gran cantidad de aminoácidos libres y también dejando un poquito de triptófano en la circulación para que este pueda favorecerse y para que se pueda favorecer su transporte hacia el encéfalo y así aumentar la síntesis de melatonina y la síntesis de serotonina. Otros alimentos también han sido estudiados por separado, es decir, han habido estudios que analizan si la leche nos ayuda a conciliar el sueño y la leche ha tenido unos muy buenos resultados mejorando la calidad del sueño porque contiene triptófano y contiene melatonina. Es de resaltar que la alfa-lactoalbúmina, que es una proteína presente en la leche o en la proteína whey, es la mejor fuente natural de triptófano, así que nos favorece por ese lado, pero también la leche tiene melatonina. Entonces, bueno, y ahí hay un dato bastante curioso, y es que la leche de las vacas que son ordeñadas por la noche tienen mayor cantidad de melatonina que aquellas ordeñadas en el día, más o menos el triple o el cuádruple de lo que puede tener una vaca ordeñada en el día. Obviamente los que compramos leche en los supermercados no tenemos el placer de saber qué vaquita participó de ese proceso, pero sí sé que hay personas muy afortunadas que o tienen algún familiar o algo que tiene acceso a su vaquita, entonces cuando vayan donde la abuelita que tiene la vaquita le dicen, abuelita, le tengo el remedio para el insomnio, entonces sería muy favorecedor que tomaran la leche con mayor cantidad de melatonina para mejorar aquello del insomnio. También hay otros estudios, se hicieron estudios en cerezas. Estas cerezas fueron unas cerezas específicamente españolas y se encontró que por su contenido de melatonina pueden aumentar la concentración de melatonina en sangre, lo que quiere decir que favorecen el sueño, ya que la melatonina no solo tiene su acción en el ciclo circadiano, sino que regula la temperatura y ayuda a que uno sea más propenso a dormirse y mejora la calidad del sueño. Otra de las frutas estudiadas fue el kiwi, por su contenido de serotonina. Entonces, en este caso, este alimento se relacionaba con una mejora en la calidad del sueño, especialmente cuando se hizo un estudio en el que se les daban 2 kiwis 4 horas antes de ir a dormir. Así que eso también es súper interesante. Bueno, estos alimentos que están aquí listados son los que han tenido una investigación particular para ellos. Sin embargo, existen alimentos fuentes de triptófano que también se recomiendan, por lo que ya vimos, para mejorar la calidad del sueño. Entre esos tenemos los huevos, pescados, legumbres, entre las que se destaca la soya, frutos secos, en este caso destacamos las nueces, las semillas de calabaza tostada. Entonces, las semillas entre las que destacamos las de calabaza tostada, o sea, cuando hagan su poteca en la casa, ya sabemos que esas semillitas pueden tener otro uso. Frutas como el plátano, la piña, el aguacate, la leche y el queso, que ya lo vimos también muy importante, la carne magra y los cereales integrales. Por otra parte, también tenemos alimentos que vienen ya fuentes de melatonina, o sea, que no solamente viene el precursor, que es el triptófano, sino en estos alimentos ya viene la melatonina como tal, y podemos beneficiarnos de su consumo.
tenemos el huevo, el pescado, la carne, la leche. Los cereales entre los que destacamos la avena. Las nueces también. Frutas entre las que destacamos las cerezas, las fresas y el kiwi. Bueno, pero como hay alimentos que me ayudan a mí a conciliar el sueño, también hay alimentos que no son recomendados para lograr conciliar el sueño. Empezamos con el tamaño de porción. Las comidas copiosas antes de dormir no me ayudan para que yo pueda conciliar el sueño. ¿Por qué? En principio, por la sensación de llenura, porque puede haber reflujo en el momento en el que yo me voltee, y eso no me deja dormir, pero también porque hay algo que se llama efecto termogénico de los alimentos, y es esa energía que se requiere para toda la absorción de nutrientes y demás procesos metabólicos, y eso no favorece el sueño. Así que las comidas deben ser antes de dormirse, unas horas antes, y deben tener una porción adecuada. La cafeína, entonces la cafeína no se recomienda porque nos mantiene en un estado de alerta, uno sabe que, y eso es conocimiento popular, uno se toma un tinto no precisamente pues para conciliar el sueño, sino para mantenerse despierto, activo, así que esto limita mi posibilidad de entrar en sueño, y el alcohol interfiere con varios de los neurotransmisores que me van a ayudar a conciliar el sueño, entonces afectan mi capacidad para quedarme dormido. Ustedes pueden pensar, bueno, pero es que cuando la gente toma mucho finalmente se duerme. Pues sí, finalmente se duerme, pero no es un sueño de calidad. Ya se han hecho electroencefalografías para determinar qué pasa con el sueño y las diferentes etapas del sueño se ven disminuidas. Sobre todo el sueño profundo, que es el que mencionamos que es el sueño reparador, y también el sueño REM se ve afectado, que es el que nos ayuda en todos los procesos de la consolidación de la memoria. Entonces, definitivamente tomarnos un traguito para dormir puede que no sea la mejor opción. Finalmente, estas son las recomendaciones que yo quisiera que se las llevaran para su vida diaria. Y es, primero, mantener una dieta equilibrada y variada. Como les decía, los alimentos en el plato, lo ideal es que sean de distintos colores, entonces que verduras de todos los colores, verdes, amarillas, rojas, igualmente frutas de todos los colores, para que esto sea variado. ¿Por qué que sean de diferentes colores? Porque así uno puede ver, por lo menos visualmente, que tienen diferentes componentes que nos van a ayudar a nuestra nutrición. De igual manera, los estudios dicen que todas estas cosas del triptófano, de la melatonina y demás son mejores cuando provienen del alimento que cuando se dan de manera exógena, en pastillas y demás. Porque hacen un efecto sinérgico con otras vitaminas. Por ejemplo, para que se pueda producir melatonina derivada del triptófano, se necesita que haya vitamina B6 y también ácido fólico. Entonces, miren que no solamente es, bueno, comer un suplemento, sino que nos dice la misma investigación, entre más sea desde la dieta, mucho mejor. Para mejorar el sueño, pues consumir alimentos fuente de triptófano y melatonina, ya los vimos muy bien. Evitar las comidas copiosas, cafeína y alcohol antes de dormir. Y procurar, entre lo que se pueda, cumplir siempre las horas de sueño recomendadas. Darnos cuenta de que el sueño es algo muy importante, que a veces uno posterga el sueño y le deja un espacio más pequeño. Darnos cuenta de que el sueño es muy, muy importante y que estas alteraciones a largo plazo nos pueden afectar. Finalmente, quiero dar las gracias a todas las personas que están en este momento conectadas, que siguieron esta presentación. Les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier cosa, si requieren alguna bibliografía, algún tema de lo que hablamos les pareció interesante, no duden en escribirme. Bueno, mi querida Nelly, mil gracias por todo este recorrido.
acerca de cómo los alimentos, especialmente su selección y la misma nutrición, pues nos va a llevar a mejorar nuestra calidad de sueño. Y más en esta cuarentena. Entonces, a todos los participantes, por favor, esperamos sus preguntas porque aquí tenemos mucha sabiduría para que nos den estas orientaciones. Pero mientras nuestros participantes se animan a preguntar, yo sí te hago mi pregunta. Entonces, hablamos de nutrición, claro está, pero en estos momentos la cuarentena ha llevado a esos cambios, no necesariamente por trabajo, sino por las mismas consecuencias de estar en un encierro preventivo, claro que sí. Pero ¿tú cómo analizas esos cambios que en su momento se están dando frente a la calidad de sueño y la misma parte alimentaria? Claro, profe, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, se ha comentado mucho que las personas en general hemos tenido mayor cantidad de pesadillas y más dificultades en el sueño desde que empezamos la cuarentena. El hecho de no salir, el hecho de estar en la casa, hace que no nos expongamos a la luz solar, que no solamente es importante para nuestro ciclo circadiano, sino también para la síntesis de vitamina D y demás. Y eso termina repercutiendo en nuestra calidad del sueño. La idea es que nosotros procuremos mantener nuestro horario. Muchas veces somos conscientes de cómo nos vamos corriendo día con día. Entonces, empezamos la cuarentena acostándonos a las 9, pero la terminamos acostándonos a las 2. Entonces, tratar de que cuando yo soy consciente y me doy cuenta de que me estoy corriendo un poquito de mis horas, tratar de volver para que podamos de cierta manera mantener ese ciclo lo más cuidado posible para que asimismo no tengamos repercusiones en nuestra salud. Realmente no han habido estudios que nos indiquen si hay una, una causa específica de por qué las personas escogen diferente su comida dependiendo de su sueño. Pero pues sí es algo que debemos tener en cuenta, porque ahorita la cuarentena nos puede influir mucho en la alimentación, nos puede cambiar nuestros hábitos si no estamos pendientes, o sea, digamos, la invitación sería a estar pendientes de qué es lo que estamos haciendo. Si no estoy pendiente de qué es lo que estoy comiendo y de cómo estoy durmiendo, entonces ser muy cuidadosos y tratar de mantener nuestros buenos hábitos. O sea, que tendríamos que adicionalmente tener una rutina de higiene del sueño. Exacto, profe. De eso hay algo muy interesante, hay un estudio que dice que los muchachos, sobre todo los jóvenes, pero yo creo que eso se extiende a los adultos, a nosotros los adultos y demás, pasamos mucho tiempo en la cama con tablet, celular, computador. Entonces, eso limita nuestra capacidad de tener un sueño de calidad. Así que entre la higiene del sueño, que es un tema súper interesante, que habla de cómo debo prepararme yo para ir a la cama, se sugiere que no utilicemos, y más que todo si tenemos problemas de insomnio, no utilicemos elementos electrónicos como tablet, celular y demás dentro de la cama, que procuremos no hacer actividades en ella cuando vayamos mentalizados a dormir y utilizar ese espacio para conciliar el sueño. Muy bien. Una de las preguntas, y bueno, también me la hago yo. ¿Podemos comer, cierto, tarde en la noche e ir a dormir? Bueno, los estudios dicen que podemos hacerlo, de hecho hay gente que tiene una capacidad de entrar al sueño mucho más rápido, eso se llama latencia del sueño. Entonces, gente que no tiene dificultad para entrar al sueño puede comer y acostarse a dormir y no va a sentir físicamente el problema de conciliar el sueño. Pero, ¿qué sucede? Que como les comentaba, nosotros tenemos muchas actividades fisiológicas para que esa comida sea digerida y también para que esos nutrientes sean absorbidos, y eso sí va a limitar la calidad del sueño. Entonces, cuando las personas tienen una comida y justo después se acuestan a dormir, sí se ha detectado que en la electroencefalografía, aunque la persona no lo perciba, su sueño sí disminuye en calidad. Qué interesante. Ya tenemos dos preguntas. La primera de Daniela Fernanda Quilagui
Cuando una persona ha perdido el hábito de dormir, ¿cómo puede volver a retomarlo? Muy buena pregunta, Daniela. El sueño realmente es un campo de investigación grandísimo. Realmente, cuando nosotros perdemos el hábito de dormir, nos vemos expuestos a muchas enfermedades, pero también nos sentimos desequilibrados, cansados y no rendimos igual. Entonces, realmente la idea es intentar coincidir los horarios de sueño con el ciclo circadiano propio de la persona. Es decir, a veces se pierde el hábito de dormir porque la persona se despierta, tiene un sueño que se llama fragmentado, muchas veces en la noche y ya finalmente dice no lo voy a intentar más, me levanto o leo o cojo la tablet o le dedico este tiempo a otra cosa para no estar entre la cama pensando que no estoy durmiendo. Entonces, la idea es iniciar una dieta alta en alimentos fuente de melatonina, sobre todo. Entonces, como lo mencionaban ahí, puede ser ya sean alimentos específicos como el kiwi y demás antes de dormir, o puede ser un vasito de leche caliente y empezar a probar qué alimentos me ayudan más a favorecer ese sueño y sin duda alguna, intentar, sin tratar de cansarse de esa situación, o sea, ser como muy, muy bueno, intentarlo, para volver a tener ese hábito de nuevo. Realmente hay incluso neurofisiólogos y demás que pueden hacer polisomnografías, porque a veces esas interrupciones en el sueño pueden ser por problemas de ronquidos o respiratorios. ¿Tú qué opinas de la suplementación con melatonina? Bueno, ese es un tema súper chévere. Realmente, cuando uno ve los beneficios de la melatonina, gustaría de suplementarse. No es, digamos que se sale un poquito de mi campo, se sale de mi campo porque eso lo manejarían los endocrinólogos. Generalmente, si uno puede pedir una cita con endocrinología argumentando que tiene una dificultad para mantener un sueño de calidad o dormirse o que se despierta en varias ocasiones, el endocrinólogo puede tomar la decisión de suplementarlo con melatonina. Se ha investigado mucho sobre sus efectos benéficos, pero sabemos muy poco sobre sus efectos adversos. Así que sí tiene muchos beneficios, digamos, a pesar de que sea exógena, pero también si la tomamos en el momento que no es indicado, podemos tener sueño durante el día y limitar nuestras actividades, ya que ella promueve la sensación de sueño, la somnolencia. Toca mirar muy bien el horario en el que las estamos tomando. Mi consejo como nutricionista sería, hay alimentos fuente de melatonina, hay alimentos fuente de triptófano, de serotonina, que nos pueden ayudar en este proceso. Me parecería mejor empezar con los alimentos y ya si tenemos definitivamente un problema mucho más serio, acudir al endocrinólogo para que evalúe si requerimos una suplementación. Muy bien, tenemos una pregunta de Laura Jimena Solís. ¿Cómo es el proceso de absorción en el sistema digestivo de triptófano, melatonina y serotonina? ¿Algún nutriente puede interferir con su absorción? Y te da la felicitación por la charla. Muchísimas gracias. Sí, realmente la melatonina en los alimentos se puede presentar como melatonina pura, como en los alimentos de origen animal, porque hay una síntesis de una melatonina similar a la nuestra, pero también puede venir como fitomelatonina. Entonces, la fitomelatonina que viene de las plantas tiene mucha interacción con otros nutrientes y su absorción se ve limitada. En el caso de los aminoácidos, de igual manera, recordemos que los aminoácidos se absorben no uno por uno, sino como proteína. Entonces, hay algo que se llama el aminoácido limitante. Quiere decir que cuando estamos absorbiendo los aminoácidos, necesitamos que sea una proteína de buena calidad para poder absorberlos todos. O si no, esa proteína no se va a absorber y con eso vamos a perder también sus aminoácidos. Las proteínas de mejor calidad biológica son las proteínas de origen animal, lo que nosotros mencionamos ahí como huevo, leche, pescado y demás.
Las proteínas de origen vegetal están, por ejemplo, las leguminosas y los cereales. Las leguminosas como frijol, lenteja, alveja, y los cereales como arroz o pasta. La idea es que para mejorar la absorción de todos los aminoácidos, digamos que se absorben todos, nosotros mejoremos la calidad de las proteínas mezclando un cereal con una leguminosa, mejora su calidad de la proteína, o ingiriendo proteínas de origen animal. Muy bien. Cada vez pues tenemos una muy buena oferta para poder jugar con ellas y probar cuál de todas nos sirve, ¿cierto? Ok. Daniela Fernanda Quilagoy nos vuelve a preguntar, ¿las siestas son recomendables? Para las siestas hay investigaciones específicas sobre su duración y su recomendación. En general, las siestas deben tener un tiempo limitado. Se ha demostrado que sí pueden mejorar la calidad de trabajo de la persona, o sea, los trabajadores cuando hacen una siesta sí pueden despertarse más activos y más concentrados y ejecutar mejor las actividades, pero estas siestas, lo importante es la duración. Se recomienda más o menos que no pasen de los 30 a 40 minutos, o sea que es algo pequeñito. Si yo voy a tomar una siesta de 2, 3 horas por la tarde, no sería recomendable porque sí hay investigaciones que dicen que si es muy larga puede tener efectos desfavorables. Muy bien. Laura Viviana Torres Malaver nos pregunta, ¿el estado nutricional puede influir en la conciliación y calidad del sueño? Esa es una pregunta súper interesante. De lo que se conoce, la ingesta de calorías determina digamos, de cierta forma, determina la secreción de melatonina. Cuando hay un déficit muy fuerte de calorías, más o menos, cuando hay dietas muy restrictivas, digamos 300 calorías al día, que es algo muy poquito, la síntesis de melatonina cae muchísimo. Entonces, en la relación de las calorías, cuando hay ayuno o cuando hay una disminución abrupta de las calorías ingeridas, sí hay una disminución en la síntesis y secreción de melatonina y por eso podemos tener un sueño de menor calidad. Por el otro lado, cuando hay un exceso de peso, se ha estudiado que cuando la persona tiene obesidad y también con el envejecimiento, el tamaño de la glándula pituitaria se ve afectado. Hay un menor volumen de glándula pituitaria. Eso podría significar una menor cantidad de melatonina producida. Y de igual manera, hay mayor calcificación de la glándula pineal. Hay una mayor calcificación de la glándula pineal, lo que quiere decir que puede haber una menor secreción de melatonina en nuestros pacientes obesos. También es muy interesante que la calidad del sueño, y eso ha sido algo muy estudiado por estas épocas, en los pacientes obesos se puede ver muy afectado por las apneas obstructivas del sueño. Estas apneas causan situaciones de hipoxia que pueden resultar en enfermedades crónicas no transmisibles y afectan enormemente la calidad del sueño. Cuando hay pacientes para los que son nutricionistas con obesidad, generalmente tienen una cita para que les hagan una polisomnografía y a veces necesitan el uso de CPAP o BiPAP para poder tener un sueño adecuado. Sí, últimamente se ha incrementado bastante el uso de estos dispositivos como el CPAP, ¿cierto? En las personas, especialmente en aquellas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, necesariamente tenemos que bajarlas de peso, ¿cierto? Sí, el proceso ayuda muchísimo a disminuir la cantidad de apneas. Muy bien. Julián Esteban Bolívar Orjuela nos pregunta, por las noches, ¿cómo manejar la rutina de comer, tomar medicamentos y dormir para no tener efectos malos del sueño y otros como los gastrointestinales? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque depende mucho de la farmacodinamia y las características propias de cada medicamento. Entonces, realmente ese tocaría verlo medicamento por medicamento. Hay medicamentos que se indican para antes de dormir,
Hay medicamentos que se indican para apenas nos despertamos, medicamentos que pueden aumentar el reflujo o la sensación de malestar estomacal y nos pueden limitar el sueño. ¿Cuál es la idea? Que nosotros hagamos la verificación de cada medicamento, no sé cuáles sean los que te parecen más importantes, pero verificar en cada medicamento cuál es la hora que se recomienda en el día, si es antes de los alimentos, después de los alimentos, con los alimentos, antes de dormir, después de levantarse, y según eso, tomemos el medicamento. O lo otro, si es un medicamento que me causa reflujo o malestar, yo puedo hablar con mi médico tratante y le puedo decir cuáles son los síntomas, que eso me está afectando mi calidad del sueño, y se pueden tomar dos opciones, o cambiar el medicamento o cambiar el horario. Muy bien, entonces, por ejemplo, los adultos mayores que están polimedicados, puede haber unos efectos sobre el sueño. Sí, profe. Realmente eso, también la toma constante de medicamentos, a veces cuando están hospitalizados y hay que hacer rondas de medicamentos por la noche y aplicarles medicamentos, esto deteriora bastante la calidad del sueño de los pacientes. El hecho de que a veces ciertos medicamentos puedan tener, influir los unos con los otros para tener ciertos efectos, y la polimedicación también, digamos que no he visto en los estudios como tal, pero es muy factible que puedan provocar cambios a nivel del sueño. Bueno, y el tema de la mala calidad del sueño frente a el estado nutricional, ¿cómo se afecta? Así una persona no tenga, por ejemplo, trabajos nocturnos. Claro, profe. Digamos que las personas que tienden a tener un sueño menor, generalmente se asocia ese sueño menor a que esta persona, a pesar de que no tenga trabajo nocturno ni nada, escoja menor variedad de alimentos. Y generalmente estos alimentos van a ser más altos en azúcares y más altos en grasas. Entonces, aunque no sea trabajador nocturno, sí me puede ver afectado la calidad del sueño por el consumo de estos alimentos. Te estoy haciendo varias preguntas mientras nos escriben otras en el chat. ¿El Listo. ayuno es bueno para el sueño? Bueno, dependiendo del tipo de ayuno, hay bastantes escritos acerca de los tipos de ayuno que pueden haber, que pueden ser intermitentes, solamente unas horas y otras no. Pero cuando es un ayuno total, cuando es un ayuno, digamos, a veces religioso o demás, sí puede ver afectada la calidad del sueño, disminuir la cantidad de triptófano disponible para la producción de melatonina, para la producción de serotonina, y asimismo esto puede reflejarse en la menor calidad del sueño. Entonces, eh, eso sería muy de evaluar en las personas que por sus creencias religiosas tienden a hacer ayunos totales bastante frecuentes. En los casos donde son ayunos intermitentes, realmente sí, no he leído específicamente para ese tipo de ayunos, pero se podría pensar que si no hay un cambio drástico en la cantidad de proteínas disponibles y de carbohidratos, podríamos decir que se podría mantener un sueño regular. En cuanto a la actividad física, antes, en las noches, antes de acostarse, unas horas antes de acostarse, o las personas que acostumbran por su ritmo laboral o el poco tiempo que tienen, sobre todo en las grandes ciudades, el ir al gimnasio en la noche y luego acostarse es bueno. Bueno, eh, se ha investigado y se ha concluido un poco que depende también de las personas de su edad, pero en general se podría decir que cuando las personas hacen ejercicio pueden quedar, por decirlo así, muy activas, con un ritmo respiratorio aumentado, un ritmo cardíaco aumentado, y eso va a dificultar
entrar sobre todo en las primeras etapas del sueño, la primera, segunda etapa, que es donde empezamos con la somnolencia y disminuimos mucho nuestro gasto cardíaco, disminuimos la frecuencia respiratoria, así que cuando la persona viene a hacer ejercicio, puede que sea más difícil para el cuerpo disminuir estas constantes para lograr tener un sueño adecuado. Por lo tanto, pensaría que puede haber personas que también les favorezca por el cansancio y demás llegar al sueño, pero si la persona está haciendo ejercicio por la noche y ha notado que su sueño ha desmejorado, puede ser por esa situación. Muy bien. Andrea Rodríguez nos pregunta, súper la charla, escribe, ¿qué alimentos son recomendables para mejorar los procesos de sueño en los niños? ¿A qué hora es recomendable la última comida para ellos? Gracias por la presentación. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. Para los niños, dependiendo de la edad, claro está que si estamos en lactancia materna, la leche humana también tiene esa capacidad de ser fuente de triptófano y también favorecer todos los procesos de sueño del bebé, así que si ese bebé está lactando, la lactancia materna va a ser lo que nos va a ayudar por ese lado. Ya si estamos en una alimentación complementaria o si es un niño preescolar o de colegio, entonces serían recomendables los mismos alimentos que recomendamos para nosotros los adultos, que es todos los alimentos fuente de proteína, ya vimos que los alimentos fuente de proteína tienen triptófano, melatonina y también gran cantidad de frutas por su contenido en serotonina y melatonina también. ¿A qué hora es recomendable la última comida? Bueno, más los estudios hacían comparaciones y más o menos determinaban que fueran 4 horas antes de dormir o por lo menos 3 horas antes. Así que sería mirar el horario del niño, a qué hora se está acostando, ver nuestra tablita de recomendación de sueño. Ellos, dependiendo de la edad, pueden tener una recomendación de sueño muy grande. Mirar a qué horas me está acostando mi bebé, a qué hora se me está levantando y más o menos en unas 3 horitas antes darle su última comida del día. Ok. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la microbiota intestinal y la relación con la melatonina y el sueño? Claro, pues fue una pregunta súper interesante. Hay artículos que nos han demostrado que la microbiota intestinal tiene de por sí un ciclo circadiano propio. Entonces, nosotros hemos visto que la microbiota se ha relacionado con enfermedades crónicas, tanto para mejorar como para, digamos que, entorpecer los procesos de salud de enfermedad. Entonces, la microbiota es algo que tenemos que tener muy pendientes nosotros porque nos puede ayudar, pero también nos puede afectar. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un ciclo circadiano marcado en nuestra microbiota, nuestra captación de luz por la retina, las veces que nosotros trasnochemos, nuestra exposición al ciclo de luz-oscuridad, va a interferir en el ciclo circadiano de la microbiota. Y pues esto puede a largo plazo presentar o terminar en problemas o enfermedades metabólicas. Respecto a la melatonina y la microbiota, se ha investigado hace relativamente poco, salió una investigación de que los niveles de melatonina aumentan en el tracto gastrointestinal. Entonces, se ha tratado de ver si hay una secreción activa de melatonina a nivel intestinal, o sea, propio del intestino. Así que esto es muy interesante porque si tenemos un ciclo circadiano marcado en la microbiota y una secreción activa de melatonina intestinal, nos puede sugerir un vínculo muy, muy interesante entre la melatonina, la microbiota y el sueño. Muy bien, tenemos dos últimas preguntas para cerrar este importante espacio. Ingrid Marcela Ruiz nos pregunta, ¿cómo mejorar la calidad del sueño en personas mayores que no pueden controlar el estrés
o la angustia por la pandemia. Por ejemplo, personas que duermen en lapsos de 2 horas o se despiertan en la madrugada pese a tomar leche para dormir o tratar de conciliar el sueño. Bueno, esa es una pregunta súper actual. Ingrid, ahorita con la pandemia, no solamente influye el factor nutricional y demás que hemos hablado durante toda esta conferencia, sino también el factor psicológico. Cuando uno psicológicamente está alterado, ansioso, es mucho, mucho más difícil conciliar el sueño. Así, bueno, digamos que estas recomendaciones alimentarias son una ayuda, pero digamos que el problema de raíz acá sería la ansiedad derivada del proceso que estamos viviendo. Así que yo creería, o sería como mi recomendación, que sí habría que consultar con un psicólogo, con alguien que nos asesore sobre cómo podemos mantener adecuadamente esta tensión, esta ansiedad, cómo la podemos manejar para que no tengamos estos episodios que se pueden presentar en el caso de estas personas por la falta de sueño, pero que se pueden presentar en la vida diaria de muchísimas formas. Así que la idea sería que tratáramos la causa fundamental de esta situación, que sería la ansiedad, con una persona que nos colabore, un psicólogo que nos asesore, que nos guíe un poquito, que nos diga qué podemos hacer, porque si seguimos con ese psicológicamente pensando en eso y no podemos tener la tranquilidad para descansar, nos vamos a despertar. El cortisol tiene un ciclo circadiano, pero su aumento repentino puede aumentar el nivel de alerta. También la adrenalina, todo ese sistema simpático tiene un ciclo circadiano, pero cuando se altera puede ponernos en estado de alerta y digamos que ahí no hay disminución de la frecuencia cardíaca, no hay disminución de la frecuencia respiratoria, así que va a ser muy difícil volver a entrar al sueño. Correcto, tenemos que estar siempre felices. Floralba Torres Pavón, qué bendición sería que todos nuestros hijos e hijas oigan y apliquen estos conocimientos. Ojalá se colaran como las propagandas en los medios electrónicos, o qué tal si a este tema se le siguen dando sesiones, pues surgen muchas preguntas y respuestas. Era más como una exclamación que hace. Muchas gracias. Bueno, creo que no. Más preguntas. Sí, mira, aquí se animaron y ya para cerrar. Sandra Paola Borges, el viernes 2 de la tarde se va a hablar del taller del buen vivir. Muchas gracias, Sandra Paola. Y Floralba Torres, apenas tengo tiempo para pasarme la clase de tango de la cultura de la universidad. Excelente, Floralba. Felicitaciones porque haces de todo. César Danilo Vargas, ¿qué recomendaciones darías a los estudiantes universitarios que trasnochan frecuentemente? Bueno, es difícil, pero en general uno tiene uno se conoce, digamos, hay gente que trasnocha más y desarrolla mejor sus actividades por la noche. Hay gente que madruga más y desarrolla mejor sus actividades si madruga. Es importante conocer eso porque también eso va a afectar nuestra calidad del sueño. La idea sería que pudiéramos respetar nuestras horas de sueño a pesar de los parciales y prácticas, pero pues como vimos, no hay forma de reponer el sueño. En el momento en el que por algún motivo no podemos dormir adecuadamente, debemos ser conscientes que nuestra alimentación puede cambiar, podemos empezar a consumir más calorías, a sentirnos más cansados y a tomar más de estos alimentos tipo azúcar o tipo con gran contenido de grasa. Así que la recomendación es estar pendientes. Cuando modifiquen su sueño, en épocas de parciales, pueden modificar su alimentación y eso puede modificar su peso. Bueno, entonces siendo las 6 de la tarde, aquí pues hay una última pregunta. Bueno, es muy difícil manejar el tema de alimentación y sueño estando en parciales y prácticas, nos dice Juan Esteban Bolívar. Bueno,
Entonces, para ser respetuosos con el tiempo, pues les damos el agradecimiento a todos nuestros participantes. Como les mencioné al inicio, encuentran estas conferencias grabadas, colgadas en el espacio que tenemos de YouTube, ¿cierto? El canal YouTube de la Facultad de Medicina, para que puedan nuevamente escuchar a Nelly y obviamente a todos los participantes, conferencistas que han pasado por este espacio virtual. Y a Nelly, pues agradecerle el espacio, agradecerle compartir tu sabiduría. Muchas gracias, esperemos tenerte en otra oportunidad y no olvidar que esta es tu casa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a los que nos acompañaron hasta el final. Un placer haber podido participar en esta charla súper simpática el día de hoy. Claro que sí, que tengan una feliz tarde y que cenen rico y con mucha melatonina. Totalmente, tempranito, tempranito. Sí. Hasta mañana nuestras 2 emisiones, 8 y 5 de la tarde. Éxitos para todos. Y que puedan dormir bien.